El fantasma errante. ¿Y tienes algo que comentarnos? Así es, agárrense, que ahí les voy. A ver. Serio, ponte serio, Mario. A ver, Mario. Bueno, mira, 9 años de taxista, pues trabajando día y noche, como siempre, como todo taxista, 24 horas. Uh-huh. El servicio de taxi es 24 horas, menos en la noche, porque estoy durmiendo. Sí, es un trabajo muy arduo. Sí, bueno. Pues los taxistas vivimos de todo. Sí, en ratos de tristeza, en ratos de reír, en ratos de llorar, pero bueno. Una ocasión viajando a Cardel, tal vez les suene Cardel, Veracruz. Sí, Villa Cardel. Así es. Fui a un lugar que se llama Santa Rosa. Y bueno, pues llegué a Santa Rosa y le digo a los chavos, le digo, pues órale, pues ya que los dejo, pues me voy, porque ya es tarde. Eran como las 8:30 de la noche. Sí. Y bueno, pero ya saliendo de ahí, dije, bueno, ¿por dónde me voy? ¿Por Cardel o por Martínez de la Torre? Digo, no, pues me voy a aventar una aventura por Martínez, es más tiempo. Sí. Pero bueno, me la aviento. Y bueno, pasé a cenar allá por Nautla. Pasé a cenar, ya eran como las 9:30, y pasé a echar una cena. Y bueno, entre San Rafael y Martínez, digo, pues voy levantando un pasaje a ver si hay alguno por ahí, pero pues ya a medianoche, pues quién se quiere subir, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, me acordé que tengo familia en un lugar que se llama María de la Torre. Y les hablé. Dice, pásale a cenar. Híjole, acabo de cenar, pero paso a echar un agua. Pasé a platicar con ellos, ya dieron las 10, las 11. Digo, pues ahora sí ya me voy. Va pues. Uh-huh. Y pasando lo que es Tlapacoyan, digo, voy a pasar a la terminal de Tlapacoyan, Veracruz, tal vez les suene, o algunos radioescuchas que estén escuchando. Y pasé a la terminal de Tlapacoyan. Sí. Ahí para ver qué había. Sí. Y bueno, me levanté 2 pasajes a una pareja, ya un señor de edad y una señora. Y vamos platicando y me dice, llegando antes de Tizutlán, Huaytamalco, hay un lugar que se llama Limontitan. Dice, mira, aquí déjanos. Digo, está bien, órale, ¿cuánto va a ser? Le digo, no, pues hay lo que les cobra el pasaje. Uh-huh. No, me pagaron. Y bueno, y me dice, ¿y te vas a ir todavía? ¿Hasta dónde vas? Digo, voy adelante de Teciutlán, a un lugar que se llama San Miguel de las Ollas. Oh, está lejos todavía. Digo, sí, digo, pero pues ni modo, tengo que llegarle. Uh-huh. Y bueno, más adelante, ya llegué antes de Teciutlán, mucho antes. Pasé al baño. Y digo, no, pues ahorita de aquí, llegando, me voy a meter a la autopista de Teciutlán, Zaragoza, y llego en 40 minutos. Uh-huh. Y bueno, pues me aventé, me metí a la autopista, pero a media autopista había un tráfico, que hubo un accidente, y bueno, ahí me esperé como media hora, y bueno, pues vámonos. Y me llegó una llamada de un amigo, de vecino. Sí. Dice, oye, necesito que me esperes a las 2 de la mañana en San Miguel. Digo, híjole, pues ahí te espero. Y casi a la hora, iba a llegar como una hora antes, hora y media antes a San Miguel para levantarlo a él. Llegué a San Miguel de las Ollas, tal vez le suene. No, fíjate, ese no. ¿Cómo va a ser? Si pues es la capital de las artesanías, San Miguel de las Ollas. Ok. ¿A poco? Pero bueno. Y bueno,
Y llegó un viejito ya cansado y dice, oye, ¿cuánto me cobras a Cuetzalan? Digo, hijo de la mire, la verdad estoy muy ocupado. Digo, mire, estoy esperando un viaje ahorita y pues llévame aunque sea a Zacapoaxtla. Zacapoaxtla está como a 40 minutos de ahí, de San Miguel. Digo, pues, va pues, lo dejo nada más en Zacapoaxtla, hasta ahí es el negocio. Va pues. Pero llegando a Zacapoaxtla ya no encontró carros, dice, llévame al puerto. El puerto está entre Zacapoaxtla y Cuetzalan, en un cerro. Y ahí lo dejé en el puerto. Y bueno, regresando, iba con todo, porque ya se me hacía tarde. Sí. Tarde para llegar con el chavo. Sí, claro. Y bueno, pues llegué a San Miguel. Y ya llegó el chavo con todas sus cosas. Dice, pues échalas atrás, ¿no? Pues ahora le echamos atrás. Y nada más iba él y su hijo. Su hijo tal vez 10 años, 12 años. Sí. Y hay un lugar de San Miguel que se llama La Cumbre. Y le digo, oye, aguántame poquito porque quiero ir al baño. Sí, va pues. Fui al baño. Y digo, ahora sí, vámonos. Y llegando a un lugar que se llama Santa Cruz, que son puras, entre San Miguel y Santa Cruz, puras curvas. Y me dice, pero quiero que me vayas a dejar hasta mi casa. Digo, hijo de la, pues vamos, no importa, pues ahora si me pagas viajes hasta donde tú quieras. Sí. Lo llevé hasta su casa. Y me dice, oye, ¿cómo ves? Mañana quiero que vengas por mí. Sí, no, yo vengo. Va pues. Y ya regresando, pero pues hay que pasar como 40 minutos de pura terracería, puro camino de piedra y todo eso. Ajá, y ahí voy. Pero anteriormente les he dicho a ustedes que mi abuelo siempre nos creció con que el cigarro es bueno para los mal aires y para los mal vientos y que para etcétera. Con un cigarro en la oreja basta y sobra para que se espanten. ¿Y así lo hiciste? Sí, pues dicho y hecho. Y llegué a un lugar que se llama Morelos. Tal vez algunos de los radioescuchas pues conocen el municipio de Sautla. Y llegué a un puente y digo, pues hijo de la, aquí voy a pasar rápido porque dicen que espantan, como todo pueblo, que ahí sale la Llorona y que el perro negro y que el charro negro y que etcétera. Digo, bueno, pues aquí llevo mi cigarrito y bueno, pasé el puente y digo, nada, eso es puro cuento. Más adelante y me hizo la parada un señor. Sí. Y dice, oye, mira, perdón que te ataje, dice, pero el taxista quedó de venir ahorita, pero no llegó, y por favor quiero que me lleves porque mi nuera se va a aliviar ya que lleva la Zacapoaxtla, y otra hora y media. Digo, va pues, vámonos. Y lo llevé, y ahí en el mismo hospital, afuera, me dijo un muchacho, oye, ¿cuánto me cobras a Vicente Guerrero? Digo, Vicente Guerrero, la verdad no conozco. No, pues mira, te desvías ahí por Xochitlán y bla, 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 y bla, bla. Pues, hijo de la nada, pues digo, como ya es de madrugada, te cobro tanto. Tirándole un precio que no le iba a querer. Ajá. No, ¿Con sí, esa vámonos. intención lo hiciste? Sí, con intención de no querer y como que sí querer. Y bueno, pues nos fuimos a ese lugar y regresando pasé a Xochitlán, ya hablándoles de esa hora de como las 4:30 de la mañana, de la madrugada pues. Y ya el sueño ya me ganaba. Ya estoy ahí cabeceando.
Y bueno, pues ya me paré, escogí un lugarcito ahí donde hubiera espacio, me acosté y escucho que entre sueños escucho unos niños chiquitos ahí que andan jugando, pero es un lugar sólido. Y escucho que esos niños se ríen y hablan, pero es una lengua que no se la entiende. Digo, hijo de la... Esos niños ya andan de madrugada. No conozco por acá, pero bueno, a lo mejor acostumbran. Y bueno, esos niños pasaban a los lados del carro, se subieron arriba del carro y empezaron a brincar y gritaban, se reían, hablaban. Sí. Y digo, bueno, pues esos niños ¿qué han de querer? Pero al mismo tiempo me dio ya miedo. Claro. Y pues digo, no, ya mejor me voy. Eran las 5 en punto de la mañana. Pero esos niños ya no se escuchaban en ese minuto, no se escuchaban. Y arranco el carro y enciendo las luces. Pero a la hora de que encienden las luces, alcanzo a ver 4 niños chiquititos tal vez. Muchos decimos que los duendes son niños chiquitos con caras de, no sé, de niño, o así como, ajá. Pero al mismo tiempo que las alumbré, prendieron las luces, se fundieron las luces. Pero eran 4 niños chiquitos. Y dije, no, ¿estos niños qué? Pero los alcancé a mirar como a 10 metros enfrente del carro y las luces se fundieron. Digo, ¿ahora qué pasa con las luces? Y pues bueno, se fueron para el monte. Y me bajé, chequé las luces, saqué uno por uno y digo, no, pues si están bien las luces, no se ven fundidos o negros, pues quemados. Y me vuelvo a subir al carro y ¡zas! Los prendo y prendieron. Y más adelante ya me dice un señor que estaba ahí ya esperando la primera corrida del rancho. Sí. Digo, pues lo voy a levantar ahí 15 pesitos o 20, pues no son malos. Y vamos platicando. ¿De dónde eres? Le digo, no, pues soy de tal parte. Ah, dice, ¿dónde fuiste? Le digo, no, pues fui a Vicente. Ah, pues. No, pues está lejos la tirada. Le digo, sí, está retirado. Le digo, pero fíjese que me quedé dormido acá atrás, no sé cómo se llama el pueblito, le digo, pero me quedé dormido y unos niños así encueraditos, le digo, salieron ahí, le digo, pero yo creo que ya se van a trabajar. Me dice, no, dice, ten cuidado, dice, porque esta parte salen mucho los niños, los llamados duendes. Y ya me entró el miedo. ¿Cómo no? Y yo dije, no, pues el carro va a estar bien doblado, porque arriba estaban bailando, estaban brincando en el cofre, en el toldo, todo. Y bueno, llegando a la casa, me bañé y dijo, pues voy a ver cómo quedó doblado el carro. Y ningún doblón, nada de doblado, ni rayado, nada. Y pues eso fue lo que me dijo el señor, que pudieron haber sido los duendes. Así es. Sí, pudo ser, amigo. Pero sí, no. Ya nos llevaste por todo Veracruz. Sí, esa corrida es que el trabajo de taxista es mucho peligro y mucha diversión y mucho dinero y mucho cansancio. Peligro. Claro que y cansancio también. Esto le ocurrió a mi papá hace algunos años. Él comenta que viajando por una autopista, no recuerdo cuál, él iba acompañado de dos amigos en un automóvil. Para esto, uno de sus amigos era el que iba manejando. Entonces cuenta mi papá que le dice, oye, vas muy lento, dice, quítate, mejor yo manejo. Pues mi papá en ese entonces pues medio atrabancado y le gustaba pues, ir rápido, pues hacen el cambio de conductor. Toma el volante mi papá y pues se dirigen a su trayecto, pero ya a altas velocidades. De repente cuenta mi papá que a lo lejos ve como una persona cruza todo lo ancho de la autopista. Y para esto era en la noche, pero sí lo alcanzaron a distinguir.
Mi papá reduce la velocidad y dejan que pase. Y les comenta a sus compañeros, dice, ¿lo vieron? Dice, sí. Dice, ¿cómo iba vestido? Les comenta a mi papá. Dice mi papá, yo lo vi como si fuera... ¿Como si fuera qué? Ahí nos quedamos en- Lo vi como si fuera un indígena, como si fuera alguien así vestido pues, de humilde, manta, ¿no? ¿no? De un pueblito, de un ranchito. Y dice otro amigo, dice, no, dice, yo lo vi como si fuera un soldado. Ah, caray. Y comenta el otro, no, dice, yo lo vi como si fuera una persona civil de la ciudad, como algo normal, vestimenta normal de citadino. Pues en eso van platicando y pues ya con la velocidad reducida. Entonces, pasando donde cruzó la persona esta, hay una lomita, bajan la lomita y hay una curva. Pasando la curva, luego al incorporarse a la curva, se dan cuenta que hay un accidente automovilístico donde estaba un auto volcado y había varias personas heridas. Pues lo extraño de este relato es que cuenta mi papá que si no hubiera reducido la velocidad por la aparición o por la persona esta que cruzó, ellos se hubieran chocado de lleno con el accidente. Lo raro del caso es que las tres personas, mi papá y los otros dos amigos, lo vieron vestido de diferente manera. Sí. Bueno, pues este es mi relato. Que pasen una bonita noche. Giovanni Sánchez, Ciudad de México. Gracias. Y decía, tenía varios años haciendo oraciones de liberación y luego empecé con un sacerdote haciendo oraciones de liberación, ayudándole a él con la ayuda de discernimiento de espíritu. Pero para empezar con eso, mejor quiero yo cómo empecé con esto. Sí. Y para esto quiero empezar conmigo. De que cuando yo empecé con este discernimiento, fue cuando una vez estaba yo dormida y mi hija se fue a dormir a la casa de su amiga. Y usualmente ella me decía a mí cuando ella llegaba a la casa de su amiga, ella no me llamó para atrás. Y yo esa vez tenía a mi otra hija conmigo y dormida en mi cama. Y cuando yo estaba acostada, espiritualmente, o sea, yo estaba despierta. Espiritualmente miré que llegó Jesús con mi hija. O sea, esto era con los ojos espirituales. Yo siempre he dicho a Dios que antes de que mis hijos pierdan su alma, que Él se los lleve, pero que no deje que su alma se pierda. Sí. Entonces cuando la miré con Jesús, a mi hija que se fue a dormir a la casa de mi hija, de su amiga, perdón, ella me dijo, Jesús, me dice, no, aquí está, se llama mi hija Jasmine, me dijo, aquí está Jasmine conmigo. Entonces dije, ¿qué pasó? Dice, ¿me la vas a entregar? Entonces dije yo, ¿pasó algo? Entonces pues, dije, pasó un accidente entonces, porque ya está con él. Entonces le dije, sí, sí te la voy a entregar. Entonces le dije, pues Señor, te la entrego. Y ya me dijo, bueno, te la voy a dejar un rato aquí contigo para que se despida de ti. Para eso yo
le dije, está bien. Y yo me quedé, se acostó ella supuestamente junto de mí, pero en ese rato yo no pude estar acostada con ella. Antes yo hubiera corrido a buscarla a un hospital o a la casa de la amiga, para ver si era cierto que le había pasado algo, pero yo confié en Dios. Yo confié en Dios de que pues que él estaba dejándomela, y yo cuando yo me acosté, yo la quise abrazar, pero no pude abrazarla. Sentía feo, sentía como un rechazo. Entonces yo le dije, yo decía, ¿por qué no puedo abrazarla? Y empecé a llorar. Y yo fui al baño y le dije, Señor, ¿por qué no puedo abrazar a mi hija? Si tú me la estás dejando para que yo me despida de ella. Para eso yo ya que decía, prende el cirio pascual y abre la Biblia. Y prende el cirio pascual y abre la Biblia. Yo prendí el cirio y abrí la Biblia. Para eso estaba la Virgen de Guadalupe, lo cual mi hija es muy devota. Y para el otro lado de la Biblia estaba lo que era la parte que decía la prueba, donde Jesús fue tentado por el enemigo. Entonces, que eran donde Jesús fue tentado. Y yo decía, Señor, ¿qué quieres decir con esto? Y perdón que estoy tratando de estar rápido para que no, para otras personas que quieran llamar. No te apures, amiga, no te apures. Y yo decía, ¿qué quieres decir? ¿Que mi hija es devota a la Virgen? ¿O me estás diciendo que estoy siendo probada que estoy siendo en la prueba? ¿Qué quiere decir con eso? O sea, estaba en esa misma también confusión. Y decía, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Y estaba así en esa confusión, y para eso me fui otra vez a acostar, y me acosté, pero yo no podía pasar a mi hija, que supuestamente yo con toda la fe se la había entregado a Dios. Se le había entregado, y cuando me acosté, no me acosté así, pero no la podía abrazar, no podía decirle, no podía abrazarla. Entonces ya en la mañana ya le dije, hice las oraciones de la mañana, y en las oraciones, pues las oraciones de dar gracias, de alabarlo y darle gracias por todas las alegrías que sentía. Yo decía, Señores, perdón que no puedo ser tan hipócrita, y tú sabes el dolor que estoy sintiendo, porque mi hija ya no va a estar la voy a extrañar, siento una tristeza, pero tú sabes el dolor que estoy sintiendo de que mi hija está contigo, y no siento ese gozo de ahorita. Estoy contenta porque tú te la llevaste, pero no siento ese gozo, como dices estas oraciones, de esto, pues. Y le dije, pero tú, Señor, yo no te puedo engañar. Gracias de que sí te la llevaste, porque su alma no se va a perder, pero ese no lo siento ahorita. Y perdón, sí. Le dije, perdón por eso, pero gracias por todo lo que has hecho y por lo que vas a seguir haciendo, pero perdón, le dije que no siento ese gozo ahorita. Y así fue. Entonces esperé que se hiciera más tardecito para ir a ver a mi hija, donde supuestamente se quedó. Dije, no,
casa va a estar quemada o algo. Sí. Y sí, esperé que se hiciera más tarde. Fui y no, sí sale mi hija. Y ya cuando salió ya le dije a mi hija lo que había pasado. Después fui a hablar con el sacerdote de mi parroquia. Sí. Y le dije lo que había pasado también. Y me dijo que él se había dado cuenta que tenía ese discernimiento y que sí había sido una prueba y que quería que me preparara para hacer oraciones de liberación, pero para eso me tenía que preparar más. Entonces así fue como empecé con esto de oraciones de liberación y fue puliéndose más esto y aprendí más de hacer oraciones de liberación. Y después ya, como le digo, llamé a un sacerdote y ya le estuve ayudando a un sacerdote a hacer oraciones de liberación. Fíjate, entonces encontraste Pero este antes yo ya camino tenía- que ya te dijeron de prepararte. ¿Perdón? Encontraste el que puede ser tu camino o tu misión en esta vida, tener todo el conocimiento que se pueda para llevar a cabo este ministerio de las oraciones de liberación. Sí, lo que pasa que yo ya estaba mala, yo ya tenía fibromialgia Sí. de antes, o sea, antes de esto yo ya lo tenía. Sí. Pero aún así me preparé, pero yo como buena mexicana decidí moverme las medicinas y jugar con ellas y jugarme, que a veces me creo también que soy doctora y jugué mucho con eso y hasta que, pues de todos modos también en mi familia hay muchos, mi hermana también lo tiene y corre eso de fibromialgia. Ah, ok. Una enfermedad que Es muy dolorosa. pero además Muy dolorosa. se tiene que aprender a vivir con ella porque no hay retroceso, o sea, no es algo que vaya a desaparecer, pero lo que se busca es mejorar la calidad de vida. Exacto, sí, así es, y así a veces pues depende también depende mucho aquí el clima, como cuando voy para a Colima, que tengo familia en Colima, ahí a veces me siento mucho mejor, pero y aquí el clima también no ayuda mucho para esta enfermedad, depende también el clima. Ah, ok, Yoli, Cierto. fíjate que te agradecemos que nos hayas compartido esto que viviste y que a ti espiritualmente te deja muy satisfecha. Sí, me deja mucho y puedo también ayudar mucho aquí a la familia y a personas que a veces pues me piden que les ayude, les ayudo y pues a veces que, como le digo, me piden ayuda y hay muchas experiencias y cosas a veces que uno no quiere ver, las mira uno y me asusta más cuando oigo los audios de exorcismos y de liberaciones que cuando uno los tiene enfrente, porque cuando uno está allí no es uno, sino es el Espíritu Santo que te ayuda a hacer las liberaciones, a hacer todo, y es la fuerza que te da Dios ahí. Pero cuando los oigo me da más miedo, me asusta más cuando oigo los audios que que cuando pone estás en el uno. hermano Falcón, y sí, me asusta más eso que cuando estoy yo ahí haciéndolos algo. Eso no me da miedo porque ya sé, o sea, es el Espíritu Santo que te da la fortaleza, pero cuando los oigo digo, ay, me da miedo oírlos, a veces me los quito los audífonos, pero mientras no me da nada de miedo, pero yo sé que no soy yo, que es el Espíritu Santo que me da la fortaleza. Así es. Yoli, nos dio mucho gusto escucharte, conocerte, y pues te vamos a pedir que sigamos escuchando estos relatos, y cuando tú quieras volver a participar con toda la confianza, vuelves a mandarnos un mensajito y con gusto te marcamos. Gracias a ustedes. Que pasen Saludos. buenas noches, saludos y bendiciones para todos. Hasta luego, amiga. Mira qué impresionante. Sí, y es que cuando está
en este momento de la liberación ella está concentrada. Exacto, y entonces dice, escucharlos así nada más como un relato me da más miedo. Sí, sí, sí. Hola Gina y Nacho, buenas noches. Pues quiero contar mi relato de un cerdo que se aparece en mi pueblo. Soy de Veracruz. Entonces allá hay una historia donde cuentan de un cerdo, pero allá le llaman la tarasca. Entonces, según que se aparece en las noches, no sé si alguien anda solo o que ande haciendo algo que no debe, pues se les aparece en la calle. Y sí, de hecho, me acordé porque oí la historia del amigo. Sí. Entonces, a un compañero de la escuela le pasó eso. Según que él iba caminando hacia la casa de su tía y que vio al cerdo grande y que iba así con toda su camada de cerditos. Pero pues dice que le dio mucho miedo porque dice que es un cerdo muy grande y bien flaco y con las ubres bien grandes. Y esa es mi historia y quería contarla porque me acordé al oír la historia de el amigo que contó esa también del cerdo. Entonces, pues ya, aquí está mi historia también. Mira, tengo un relato documentado sobre un exorcismo. No sé si recuerdes, de hecho se hizo película sobre esto. ¿Te acuerdas de la película de Arrástrame al infierno? Sí, ¿cómo no? Ok, bueno, esto está basado en el exorcismo de una niña. Esta es una niña que en 1884, de origen suizo, llegó con sus padres a Estados Unidos. Sí. Ella tenía 2 años. Se llamaba para esto, le pusieron de nombre por protección, le habían puesto Emma Smith. Cuando ella cumple 14 años, su padre Jacob, que era un hombre vicioso y borracho, ya había intentado violarla varias veces. Pero no se hacía nada porque su mamá pues sufría de violencia intrafamiliar. Digo, estamos hablando de los 1800. No era algo que estuviera penado como ahora. Sí. Entonces no se hacía nada al respecto. También tenía una tía que era hermana de su papá, que también era una mujer bastante peculiar y rara. Sí. El nombre real de esta niña es Anna Smith. Ella nació el 23 de marzo de 1882. Cuando ella tiene 14 años, empieza a presentar aversión por las cosas religiosas. Su madre lo nota y se pone a hacer oración y empieza a llenar la casa de artículos religiosos, pues bustos, crucifijos y cosas por el estilo, pero nada de esto le daba resultado. En una ocasión ella intenta llevarla a la misa, pero ella reacciona con extrema violencia. Imagínate que al grado que la tuvieron que agarrar entre varias personas porque amenazaba con matar a su mamá por haberla llevado. Ok. Ella fue empeorando poco a poco su estado de salud, su estado mental. Sí. Y bueno, pues no estaban seguros de qué era lo que le estaba pasando todavía. Ajá. La llevan a médicos, la llevan a diferentes instituciones y nadie les da respuesta. Sí. Pero su mamá pues presiente, ¿no? Sí. Que tiene algo que no es natural, por eso él se pone a hacer oración y llena la casa de artículos religiosos. El papá de ella no cambia, él sigue con sus cosas, sigue de borracho, sigue golpeando a la mamá y sigue intentando violar a la hija sin conseguirlo. Sí. Aparentemente, por lo que se cuenta y las investigaciones que se hicieron y las cosas que resultaron en los exorcismos de esta niña, sí, el papá tenía que ver
con su hermana, o sea, con la tía de la niña, hablando sexualmente. Practicaban incesto. Incesto, sí. La chica a veces estaba bien, pero cuando recaía, ¿qué crees, Nacho? ¿Qué? Las moscas. La Ella hablaba plaga. raro, se contorsionaba, a veces parecía que hablaba con alguien que obviamente pues nadie veía, con la voz rara y ronca que es característica de estos casos. Mientras las moscas, Nacho, Sí. llenaban la casa. Cientos de moscas. Sí. Una plaga. Sí, está el problema que la encierran en su cuarto. Y ahí, cuando ella se ponía mal, la dejaban encerrada hasta que pasara esto del trance y las moscas. Sí. Sorprendentemente, cuando ya se daban cuenta de que todo había pasado y abrían el cuarto, las moscas habían desaparecido. Estando la puerta cerrada y las ventanas cerradas. Sí. Los días se convierten en años. Llegamos a 1912 y ella sigue sin mejora. Su madre vuelve a acudir a la iglesia, donde conoce al sacerdote. La contactan con un sacerdote muy famoso, lo pueden googlear los que quieran, se llama Theophilus Ratzinger. Él era un sacerdote capuchino que vivía en Estados Unidos. Y se pone a trabajar con ella durante un año. Sí. Para recaudar evidencia y poder solicitar un exorcismo. Cuando él obtiene la autorización del exorcismo, logra hacer el exorcismo, logra expulsar a los demonios y ella queda libre pero delicada de salud. Un poco tiempo después, el padre Jacob de esta niña y su tía siempre se estuvieron oponiendo al exorcismo, pero pasado este tiempo, desde que ella es liberada, ellos fallecen los dos misteriosamente. Sí. Poco tiempo después de que ellos fallecen, esta chica recae otra vez en posesión. Las moscas regresan, Nacho. Sí. Imagínate cientos de moscas, al grado de que su rostro Sí. se cubre de moscas, al grado de que ya no le puedes ver la cara. Oye, qué terrible. Pero extrañamente las moscas no le hacían nada, solo estaban allí, cubriéndole toda la cara de... O sea, ya está llena de moscas. Ella sigue empeorando, y bueno, ya sin el obstáculo de Jacob y su hermana, que era su cuñada, vuelve a buscar a Theophilus. Sí. Este exorcismo se autoriza, fíjate cuánto tiempo, Nacho, hasta 1928. Caray, pues estamos hablando de cuántos años, son 10, más de 10 años, ¿no? Ahorita te voy a dar el dato exacto. Okay. Por salud y seguridad de esta chica, la trasladan a Earling, Iowa, Okay, sí. a un convento de monjas franciscanas. Sí. Este exorcismo, que es lo que te voy a relatar, se vuelve totalmente irreal e inquietante. Okay. Quedó plasmado en un documento episcopal. Ya ves que lo que les platico está documentado. No es de que a mí me platicaron o me lo... Hay documentos. Ella presentaba levitación. Sí. Una de las cosas más sorprendentes es que caminaba en 4 patas sobre los muros y el techo, Nacho. Como una araña. Ya para esto ella ya tenía más de 30 años. Sí. Imagínate, posesa desde los 14 Sí, qué bárbara. hasta los 30, nada más tuvo un break después del primer exorcismo. Ella, de estar acostada, daba un salto por encima de la puerta y se quedaba ahí pegada, como si estuviera agarrada de algo. También presentaba sansonismo. Entre 7 monjas no la podían contener. Cuando entraba en trance, las aventaba como si fueran de papel. Sí, sí. Tenía conocimiento de cosas ocultas, sabía los secretos de todo mundo, de los que estaban en el exorcismo, menos del sacerdote y de su ayudante.
Aquí déjame hacer un pequeño pie de página. Ujú. Cuando los demonios tienen autorización de echarle en cara a las personas presentes sus pecados, Sí. es porque no se han confesado. Ujú. Si tú te has confesado, ellos no pueden revelar nada. Ah, ok. Obviamente una buena confesión, porque hay de confesiones a confesiones. Sí. Ok. Otro dato extrañísimo es que vomitaba cubetadas de cosas raras, o sea, cubetadas, Ujú. hojas de tabaco, piedras, clavos, etcétera. ¿Todo eso lo arrojaba por la boca? Sí, por la boca, y aparte orinaba así exagerado. Ujú. Pero lo más extraño es que ella no comía, a ella nada más le daban unos cuantos sorbos de leche tibia al día, Sí. porque no comía nada. Ah, y estaba flaquita, Otra- ¿no? Sí, estaba Hueso. pues, imagínate, sin comer semanas. Sí. Y Y tantos aparte años ella con él, tenía, ¿no? exactamente, ella tenía años con este problema. Ujú. A veces ella hacía algo que yo ya había visto en otro exorcismo, Sí. que se llama, bueno, le dicen el indio. Ella a veces se sentaba en el suelo, pero nada ni nadie la podían ni levantar ni mover, Ajá. como si estuviera pegada al piso. Ok, sí. Los labios se le hinchaban, su cabeza se deformaba, su rostro se cambiaba, o sea, se transformaba en algo raro. Pero bueno, al pasar los días, porque le estuvieron haciendo exorcismo durante 28 días, Nacho, Sí. seguidos, sin parar, nada más para dormir los que participaban, pero todos los días le hacían exorcismo. Cuando los demonios que estaban adentro se empiezan a debilitar, entonces las voces empiezan a hablar con el sacerdote, con el exorcista. Ajá. Perdón, eran 23 días de exorcismo. Ahora, Ujú. cuando empiezan a hablar, empiezan a revelar nombres, y lo más curioso aquí es que unos de los que destacan son el de Jacob, su papá, y su tía, que Sí. ya se habían condenado. Ujú. En el interrogatorio que les hizo el exorcisma, que les hizo el exorcista, los dos confesaron haberla maldecido y embrujado por medio de la comida. O sea, ellos son los que iniciaron todo. Sí, Ujú. ¿te acuerdas que te dije que el Sí. papá la había intentado violar y no había podido? No lo consiguió, sí. La tía también la había intentado, pues, someter a cuestiones sexuales, y como no pudieron, de venganza, la ofrecieron a un demonio. Sí. Y antes de fallecer, la maldijeron por segunda vez, y por eso ella recayó. O sea, Sí. cuando vieron que ella se curó, la volvieron a ofrecer Ujú. Ok. por medio de los alimentos. Sí. Ahora, aquí viene una cuestión bien especial. A ver. Cuando el sacerdote por fin consigue el nombre del demonio, que no voy a decir por seguridad de todo mundo, Muy bien. cuando él por fin consigue el nombre de este demonio, inmediatamente se da cuenta con quién está tratando, porque aparecen miles de moscas, Nacho, Ujú. otra vez. Ujú. Y las moscas, pues obviamente la chica lanza un alarido, que realmente el que está haciendo el alarido pues es el demonio que tiene dentro, y es expulsado, y las moscas se desvanecen como si nunca hubieran estado ahí. Sí. Ahora déjame platicarte, este demonio en la antigüedad, no voy a decir el nombre, pero se le conoce como el señor de las moscas. Sí. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, cuando se le hacían sacrificios en los altares a este demonio, se le hacían sacrificios impuros. ¿A qué me refiero con impuros? Alimentos o cosas que le ofrecían eran cubiertas con sangre, pero se dejaban ahí. Entonces, la podredumbre, ¿qué atraía? Sí, a las moscas, obvio. Las moscas. Por eso es el señor de las moscas. Ujú. Ahora, esta mujer, pues afortunadamente se libró
de esta maldición que le habían hecho por medio de la comida. Y pues por fin pudo vivir su vida pues normal. Ella falleció en 1941 y ya no presentó ningún problema. Estuvo bajo observación de todas formas, pero pues fue algo bastante intenso, y te digo, está documentado en un documento episcopal. Ajá. Ok. Oye, pues qué impresionante, mi estimado Falcón. Tantos años con ese demonio que le estaba atormentando, y hasta después de, ¿qué? Más de 15 años. ¿Cuánto tiempo fue, Falcón? Pues imagínate, desde... De 14 a 30, ¿verdad? Desde los 14 16 a los 30 y años. tantos años. Sí, 16 años. Toda una vida, ¿no? Por supuesto. No sé cómo pudo resistir su cuerpo tanto tiempo con ese malestar, porque es bien sabido que las personas que están bajo posesión pues no tienen hambre, no duermen, realmente quedan en los meros huesitos. Entonces eso puede atraer muchísimas enfermedades que terminan por quitarles la vida, ¿verdad? Sí, por eso se la llevó también el sacerdote al convento, ¿no? Porque pues él necesitaba asistencia también con la cuestión de salud, con la cuestión física, para que la atendiera, ¿no? Porque aparte tú cuando estás postrado en una cama, pues te llagas, Nacho. Sí, claro, sí. Bueno, cuando estás en cama y no te mueves, ¿no? No hay movimiento. Exacto. Las personas Sí, que están en un estado de coma, por ejemplo, lo primero que hay que cuidarles es eso, la formación de llagas, porque se les llegan a generar unas enormes grietas en sus cuerpos que luego es bien complicado quitar, mi amigo. No, y aparte pues la higiene. Sí, no, pues sí, como es carne abierta, carne viva, pues es muy fácil de que se infecte. Sí, es una situación muy delicada. Ok, mi querido Muy Falcón. delicada. Qué impresionante relato, qué cosa. Ahora, no se sabe si algo les ocurrió al papá y a la hermana de estos abusivos, y de algún modo pagaron en vida todo lo que hicieron. Mira, no tengo el dato, ya no investigué más porque no tuve tiempo de ver cómo habían fallecido, pero la condenación eterna yo creo que es más que suficiente, Nacho. Mira, aquí hay una cuestión bien importante en cuestión a los exorcismos. Nosotros nos sorprendemos y nos espantamos y bueno, agarramos el morbo por estas situaciones, pero hay una cosa que es peor que estar poseído, y te voy a decir qué es. A ver. Es morir en pecado. Ajá. Porque el demonio no posee el espíritu, no posee el alma, No. posee el cuerpo. Claro. Pero si tú estás en gracia de Dios, aunque estés poseído, al fallir y mueres poseído, no te pasa nada, o sea, te vas al cielo. Pero todos los que estamos bien tranquilos, sin ningún problema de estos, afortunadamente, podemos estar en pecado mortal y no darnos cuenta. Y si nos morimos, Nacho, es condenación eterna. Sí. Y eso es peor que estar poseído, porque la posesión aquí te la quitaron, ok, sí fueron 16 años o 20, los que tú quieras, que la chica sufrió horrores, pero al final se salvó. Cierto. Pero si te mueres en pecado mortal, acuérdate lo que dice Dante, ¿no? El que entra aquí abandone toda esperanza. Ya no hay vuelta atrás. Abandonen toda esperanza aquellos que entran aquí, ¿no? Y eso es real. Ok, amigo. Oye, Falcón, pues muchísimas gracias por tu aportación esta noche. Les quiero contar un relato, es mi segunda vez que llamo. Disculpen, no, me pongo un poco nervioso. No te apures, estás entre amigos. Esto me lo contó mi mamá. Ella me cuenta que fue una noche que hubo... Nosotros somos originarios de un pueblo que se llama Guandacareo, Michoacán. Y en ese entonces dice que esa noche había un tipo de baile en el centro del pueblo, al cuyo atienden muchas personas, mucha gente. Sí. Y dice que en ese entonces mis dos tíos mayores que ella atendieron al baile.
Dice que tardaron, se estaba haciendo ya demasiado noche, demasiado tarde. Eran aproximadamente, creo que recuerdo que dice que eran como las 2:30 de la mañana. Cuando a ella, mi mamá y mi abuela decidieron de ir a buscarlos, a mis dos tíos que pues ya se estaban tardando. En ese entonces, mi abuela tenía una, ¿cómo le llamo? Es un cerdo con muchos cerditos. Uh-huh. Sí, camada. Una camada. Marrano, pues acababa de tener crías. Ajá. Mi mamá me cuenta que las crías eran de diferentes colores. Hay veces que salen de color rojizo, pintos, ¿sí? Manchados con manchas negras o cafeces. Eran de diferentes colores. Sí. Y me cuenta que al ellos ir a buscar a mis dos tíos, pues ya eran 2:30 de la noche, de la madrugada, perdón. Me cuentan que al ir bajando para el centro del pueblo, a donde estaba supuestamente el baile, se toparon a un cerdo igual como el que tenía mi abuela en su casa, en el corral, con sus cerditos pues que acababa de parir. Y mi abuela pues al ver ella instantáneamente pensó que tal vez por una manera u otra se había escapado su cerdo con sus cerditos. Con sus crías, sí. Y dice que con sus crías, dice que le cuenta a mi mamá pues que trataron de ahuyentarla o de tratar pues de regresarla hacia la casa de mi abuelita, porque pues eran demasiados cerditos y pues traían un escándalo, pues dice que se escuchaba mucho escándalo del cerdo mayor y pues de las criaturas. Dice que trataron de regresarlas hacia su casa y al no poder hacer nada, dice pues que no pudieron, por más que intentaron regresar el cerdo con las criaturas hacia su casa, no pudieron. Se regresaron, lo que hicieron, ya no fueron a buscar a mis tíos, se regresaron a su casa. Y mi abuela le dio esa espinita de ir a chequear al corral donde tenía sus cerdos pues, y dice que su cerdo y con las criaturas estaban ahí dormidos, estaban completamente dormidos. Sí. Y dice mi abuela que supuestamente la aparición de los otros cerditos y de la otra cerdo, de la cerda pues mamá, dice que tal vez fue un tipo de demonio. Podría ser, pues tal vez. Eso fue lo que se manifestó, ¿sí? Dice que eso fue lo que me contó ella. Ok. Vaya, pues sí es una experiencia extraña a la hora de estar escuchando e ir imaginando todo lo que nos dices, pues vaya que sí da miedo. Así es. Muy bien, amigo. Pues muchísimas gracias, Jorge, por este relato extraño, un tanto pues muy campirano, ¿no? Las personas que tienen relación con este tipo de hechos, vamos, los que viven en el campo y saben del campo, nos podrían decir qué tan común o qué tan frecuente se dan estas cosas. Así es. ¿Verdad? El fantasma errante.